Buenos días a todos y bienvenidos a este evento híbrido centrado en la micromovilidad segura y la transformación de las ciudades. Os damos a todos las gracias por haber asistido y por estar conectados en este evento. Ante todo, me gustaría dar las gracias al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por su apoyo al haber acogido este encuentro como evento colaborador. También pues queremos agradecer a SPIN, que es la rama especializada en micromovilidad de Formotor, con los que organizamos este evento, por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y también queremos dar gracias especiales, por supuesto, a todos los participantes que están hoy en nuestro evento. En primer lugar, por parte de la Dirección General de Tráfico, a Jorge Ordás, que es el Subdirector General de Gestión de Movilidad y Tecnología. Gracias por estar aquí. A la Federación Española de Municipios y Provincias, Alfonso, que te tenemos en remoto, buenos días, que es el presidente de la Comisión de Movilidad. También queremos agradecer a Police Network. We have Karen Van Cluysen. I don't know if that's the correct name. Contamos con Karen Van Cluysen, no sé si he pronunciado correctamente su nombre. Ella es la secretaria general de la red. También queremos dar la bienvenida del Ayuntamiento de Milton Keynes a Brian Matthews. Es un planificador urbano, y también tenemos de Mulheim an der Ruhr. Espero haber pronunciado correctamente el nombre. Contamos con Sonia Knopke. Ella es responsable del Departamento de Tráfico. Tenemos también aquí a Filippo Brunelleschi, que es And we also have here Filippo Brunelleschi, who is the country manager. Que es asesor en PON Seguridad Vial. Buenos días a todos. También queremos dar las gracias a Ignacio Alcalde, que es arquitecto, especialista en planificación urbanística, que será el moderador de este evento que tenemos en el día de hoy. Y también queremos dar las gracias a la Fundación Pons por acogernos en este magnífico edificio en el día de hoy. Vamos a ir entrando un poco en materia. Desde PON Seguridad Vial tenemos claro que lo que hagamos hoy en día en el ámbito de la movilidad va a marcar el futuro, ¿no? El futuro de cómo van a ser las ciudades y cómo va a evolucionar la movilidad. Sabemos que con la pandemia, tendencias que nosotros ya veníamos desarrollando, quedaron paradas. Esto unido, un poco a la crisis que sufrió el transporte público durante este periodo de tiempo y que poco a poco se va recuperando, hace que cada día estemos planteándonos nuevas soluciones y las ciudades, desde luego, nuevos retos que solucionar ante la altísima demanda por parte de los ciudadanos de una movilidad cada vez más sostenible, más segura que dé solución a nuestras necesidades diarias, ¿no? Y en esta línea yo creo que las administraciones locales están reaccionando, sobre todo las locales, y están tomando decisiones muy relevantes, pero yo creo que es un tema que vamos a plantear en el día de hoy. Quería daros varios datos también que sirvan un poco para poner en contexto el debate que vamos a tener el día de hoy. Y es que, por ejemplo, la venta de bicicletas creció un 24% en el 2020 hasta 1,5 millones de unidades, una cifra récord que claramente ha sido impulsada por estos cambios en la movilidad en las ciudades. Es decir, hoy en día, por simplificarlo un poco, se venden el doble de bicicletas que coches, y el uso de patinetes es innegable que cada vez más está al alcance de todos en las ciudades como uno de los grandes medios de movernos y desplazarnos en la ciudad. Esta fiesta de la movilidad está aquí y nos presenta muchísimos retos y muchos frentes que los diferentes gestores tienen que abordar y tienen que aportar esas soluciones, porque los ciudadanos es lo que buscamos, ¿no? Soluciones rápidas, sostenibles, seguras, que nos hagan desplazarnos de una manera más ágil y más rápida. Es lo que nosotros desde PON Seguridad Vial también llamamos la movilidad responsable, ¿no? Es un poco lo que exigimos por parte de los ciudadanos a las administraciones y a todo el ecosistema de la movilidad. Otro punto importante que no queremos dejar pasar es señalar los números de fallecidos. Los fallecidos en vías urbanas y la accidentabilidad, vamos a decir en este caso. Los fallecidos en vías urbanas han caído un 42%, en vías interurbanas, en los últimos años. Sin embargo, en vías urbanas han decrecido solamente un 11%. Es decir, que nos toca ahora a las ciudades, ¿no?, el enfrentarnos a este reto de la seguridad en la movilidad.
También la sostenibilidad supone un reto no menor. Si vemos estudios que hay a nivel europeo, ¿no?, que apuntan que si mantuviéramos los límites de contaminación que están indicados por la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que seríamos capaces de evitar 76.000 muertes prematuras atribuidas toda ella a las emisiones de NO2. Es decir, que contar con tecnologías que nos permitan a día de hoy medir las emisiones, incluso en tiempo real, y permitir a las administraciones gestionar esas emisiones, pues bueno, supondría un paso muy importante, porque tenemos que destacar que el 4% de los vehículos contaminantes producen casi un 40% de esas emisiones en el ámbito urbano, ¿no? Y creo que es un dato bastante relevante. Yo creo que proponemos nosotros pues, el hecho de proponer mejores y más políticas que impulsen estos medios sostenibles en el ámbito urbano, estos medios más seguros dentro del ámbito de la micromovilidad, pues yo creo que es una línea interesante de desarrollo. Yo creo que este encuentro tan interesante y este evento tiene el objetivo de ser un punto de reflexión tanto nacional como internacional, como habéis visto por las personas que participan hoy en este evento, que son tanto responsables públicos como responsables privados en la gestión y en el ecosistema de la movilidad, que tienen mucho que decir en todo esto que estamos hablando. Nos gustaría que se compartieran experiencias y soluciones que, como sociedad, a todos, pues nos permitan ir avanzando hacia una movilidad responsable, como decíamos antes, segura y sostenible en estas ciudades del siglo XXI. Yo creo que es interesante, vamos a tomar todos muy buena nota de lo que todos los participantes nos tienen que decir y nos lo llevemos dentro y lo podamos aplicar luego cada uno en nuestros ámbitos de trabajo y de actuación. Bueno, pues sin más, os cedo la palabra a todos vosotros que sois los expertos y bueno, pues fundamentalmente a Ignacio Alcalde, que es el que os va a presentar a todos los ponentes a abrir este debate. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Gracias a Pons, especialmente como Pons Seguridad Vial, como entidad anfitriona. Saben que Pons es la empresa líder en España en consultoría estratégica en temas de movilidad responsable, seguridad vial. Es, por lo tanto, también un aliado de las entidades públicas en todo lo que tenga que ver con estructurar la movilidad. Y gracias también a SPIN, que es la empresa que nos ha movido hasta aquí, que nos ha traído a este evento y que, para quien no lo conozca, es la apuesta de Ford por la nueva movilidad urbana, sostenible, ligera, etcétera, con un planteamiento de plataforma de soluciones urbanas de movilidad de carácter integral y con un enfoque también de aliado de los ayuntamientos y las instituciones para conseguir una movilidad mejor. Y esta movilidad es importante porque el mundo está cambiando tras la pandemia, pero está cambiando por muchas más cuestiones. Las ciudades están cambiando y van a cambiar rotundamente, y yo creo que van a cambiar a mejor. ¿Por qué lo digo con esta certeza? Pues porque a lo largo de la historia ha habido, en el caso de las ciudades, varios activadores del cambio. Uno de los grandes activadores del cambio urbano son las innovaciones tecnológicas. Prueba de ello es que la ciudad que hoy vivimos, la ciudad del siglo XX, es una ciudad totalmente derivada de dos innovaciones tecnológicas que se produjeron hace un siglo. Me estoy refiriendo al automóvil y al ascensor. La movilidad horizontal y la movilidad vertical han definido cómo es nuestra ciudad. Por lo tanto, innovación tecnológica, activador del cambio. Y el otro gran activador del cambio en las ciudades es las crisis sanitarias. La crisis sanitaria, la pandemia o la epidemia que hubo en Londres en 1858 de cólera, generó cambios en los sistemas de saneamiento de las ciudades que han pervivido hasta hoy. Y la crisis sanitaria actual, la más fuerte del último siglo, va a generar también cambios, porque la sociedad ha cambiado en sus demandas, porque nos hemos dado cuenta que la ciudad del confinamiento nos gustaba más que la ciudad ruidosa y contaminada que padecemos a diario. Por lo tanto, surgen nuevas visiones de la ciudad y aparece algo que a mí me gusta llamarle el urbanismo 4D. Si el urbanismo del siglo XX era en 2D y en el siglo XXI la ciudad la hacemos en 3D, ahora hay que empezar a hablar de la cuarta dimensión, que es la dimensión temporal. Por eso se habla del urbanismo táctico, del urbanismo de la transitoriedad, del París de los 15 minutos. El París de los 15 minutos es lo que siempre hemos llamado los barrios. La estructura de barrio que nos resuelve el 80% de nuestras necesidades cotidianas cuando funciona bien.
y que se resuelve con movilidad ligera, movilidad de proximidad, caminando, vehículos de movilidad personal, bicicletas, etc. Pero luego está otra cosa y es la ciudad del minuto 16. Lo que pasa fuera del barrio, más allá. Y si el barrio es la zona de confort, la ciudad del minuto 16 es la ciudad de las oportunidades. Ahí suceden cosas que no las tenemos a diario en nuestro barrio. Ahí hay pues, un concierto que nos interesa, un centro educativo sofisticado, un evento como este. Todo esto no está en la ciudad de los 15 minutos. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Las dos cosas. Articular la ciudad y articular la movilidad de una manera compleja que sume distintas escalas. La escala del barrio, la escala del minuto 16 y más, la escala metropolitana, etc. Por eso hoy tenemos en el evento actores que nos van a contar casos de éxito, sensibilidades, etcétera, en torno a este nuevo escenario. Y ciudades que algunas de ellas forman parte de realidades supramunicipales complejas, de áreas metropolitanas, de ciudades-región, etcétera. Así que vamos a ver todas las ideas que van a surgir en torno a los nuevos paradigmas de la movilidad. Esto es una cosa que ha empezado y que no tiene marcha atrás y la clave es escuchar a sus autores. Para lo cual empezaremos primero con los representantes de dos entidades que nos van a definir el marco, que son la Federación Española de Municipios y Provincias y la Dirección General de Tráfico. Dos entidades que nos van a ayudar a poner el foco en las sensibilidades y necesidades. Luego escucharemos tres casos de éxito internacionales o tres experiencias desde el ámbito de las ciudades europeas y por último escucharemos a las dos entidades anfitrionas, a Pons Seguridad Vial y a SPIN, su aportación también a este contexto. Así que sin más, vamos a dar la palabra en primer lugar a Alfonso Gil. Un saludo especial, Alfonso, desde mi tierra y alguien con quien he colaborado, hemos tenido ocasión de encontrarnos profesionalmente en el pasado en varios momentos, hablando de barrios y hablando de otras cosas. Alfonso, digamos que está aquí en una posición dual. Por una parte, como teniente de alcalde de la ciudad de Bilbao y todo lo que eso supone, una ciudad que ha sido modélica en su transformación. Teniente de alcalde con responsabilidad específica, entre otras cosas, en el ámbito de la movilidad. Él ha liderado y abanderado esa iniciativa de Ciudad 30 que se ha extendido como la pólvora y de la que se está escuchando mucho y nos gustaría que nos hablara de ello. Pero esa es una de sus perspectivas, la de Bilbao. Luego tiene otra posición también por la que está con nosotros, que es que él es el líder, el presidente de la Comisión de Movilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por lo tanto, nos va a dar también la perspectiva global de qué le preocupa a los municipios españoles. Así que, sin más, le damos la palabra a Alfonso y os voy a pedir a todos los ponentes intervenciones de 5 minutos, por favor, para que luego tengamos tiempo para cruzar opiniones, debate y también escuchar o dar respuesta a lo que desde el chat nos planteen los asistentes. Adelante, Alfonso, bienvenido. Buenas. Lo primero, agradecer a Pons y al conjunto de ASPIN, de colaboradores de la jornada, porque me parece muy interesante y muy oportuno hacer esta jornada en un momento en el que yo lo digo de muchas maneras, pero lo voy a resumir. Hay un cambio de paradigma de la movilidad en las ciudades. La etapa post-COVID nos ha demostrado que nos podíamos mover de una manera muy diferente, que la filosofía nueva nos va a llevar a un cambio lógico de fisonomía urbana, que se ha puesto en valor, algo que decías, que es que el urbanismo denso y mixto hace que las ciudades sean más competitivas, porque dicho de otra manera, para un ciudadano vivir en una ciudad densa y mixta significa que puede hacer en un pequeño espacio de terreno 3 elementos fundamentales para el desarrollo de su vida, que es vivir, trabajar y disfrutar. Y eso hace a una ciudad competitiva. Mira, las ciudades estamos comprometidas con una movilidad sin humos, sin ruidos y sin muertos en nuestra calzada. Y por lo tanto, estamos ya trabajando en escenarios que algunos de ellos vienen predeterminados por cambios legislativos, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y lógicamente también con esa estrategia que lidera el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que nos va a llevar claramente a dibujar un diseño distinto de la movilidad en las ciudades. Desde luego, la micromovilidad es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Para esa movilidad no es a permitir. Se habla de sostenible, se habla de conectada, se habla de segura. Y yo le voy a poner otro apellido, saludable. Un ciudadano
que pedalea, un ciudadano que camina, es un ciudadano que vive más, es un ciudadano activo que va menos al sistema sanitario. Y por lo tanto tenemos que intentar conjugar elementos que hasta ahora no tenían un peso específico dentro de cómo nos movíamos en la ciudad, pero que ahora lo tienen. Ayer coincidía con Jorge en una entrevista en una cadena de radio muy importante y hablábamos del patinete. Bueno, la micromovilidad ha llegado para quedarse, evidente. Y tenemos que intentar contextualizarla en ese pacto de reparto, de convivencia en el espacio público compartido que se llama calzada. Es verdad que, fruto de la etapa post-COVID, no hemos perdido en el horizonte la necesidad de que los ciudadanos caminen, que es el primer elemento que tenemos que fortalecer, el de las sendas peatonales, pero en esa calzada lo que coactúe tiene que hacerlo con condiciones de seguridad. Y también somos conscientes desde la Federación Española de Municipios y Provincias que no son lo mismo las soluciones que se pueden aplicar en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, o ciudades medias que lo que tienen que hacer es un uso distinto o por lo menos tener unas reglas distintas para que coactúen esos elementos. Cuando hablamos de micromovilidad, yo sé que hay mucha gente a la que le asusta. De hecho, hace poco hemos tenido una mala noticia y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulaba uno de los preceptos que tenía su ordenanza de movilidad que venía prácticamente a decir al ciudadano que pudiera ir con una bicicleta por la acera. Bueno, estos desajustes son complejos porque eso ataca a uno de los ejes vertebradores de una buena política de movilidad, que es la seguridad vial. Lo hablaba quien me presentaba. Bilbao ha tomado una decisión en ese sentido, lo sabéis. Es la primera ciudad de más de 300.000 habitantes que aplica en todo su territorio la reducción de velocidad a 30 km por hora. Y esto, lo primero en lo que ha incidido es una reducción de la siniestralidad. Tenemos menos siniestros y son menos graves los siniestros que tenemos. Pero es que además también podemos hablar de los SO2, SOx, NO2, los óxidos de nitrógeno que han bajado, las partículas que han bajado y no me puedo olvidar de algo que la OMS dice que es fundamental atajar, que es el ruido, porque han bajado de 2 a 3 decibelios según la parte de la ciudad y eso hace que cuidemos a nuestros ciudadanos de enfermedades como el Alzheimer, no lo digo yo, lo dicen estudios específicos que vienen a avalar que cuando uno tiene menos ruido ambiental por el tráfico, lo que hace es que ciertas enfermedades no se aceleren en sus procesos. Y también no nos podemos olvidar que el ruido del tráfico, cuando es latente y alto, genera cardiopatía. Por eso, el conjunto de ciudades nos hemos comprometido al cambio, estamos en ello, tenemos que asegurar que ese cambio sea rentable en términos sociales y medioambientales y, desde luego, la movilidad tiene que ser segura. Yo me voy a quedar aquí. Podría hablar mucho, sabéis que lo hago muy habitualmente con muchos de vosotros, es una pasión y lo cierto es que yo creo que tenemos que ser ecuánimes a la hora de repartir el espacio para luego poder tener debate. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Nos ha dado, Alfonso, ya una primera visión de las preocupaciones, las demandas, los retos y el camino que están marcando los municipios españoles en general y el caso de Bilbao en particular. Vamos a escuchar ahora la opinión desde el ámbito de la movilidad, del tráfico y nada menos que en boca de una persona autorizada como es el subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico de España, Jorge Ordaz. Jorge tiene un impresionante currículum, es doctor ingeniero especializado en sistemas inteligentes y doble máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y sobre todo lo que tiene es una enorme experiencia en temas relacionados con la gestión del tráfico y con la parte de innovación, tecnología, etc. Él es o ha sido responsable, ha liderado el tema del Centro de Denuncias Automatizadas Strada, con toda la complejidad que hay detrás. Ha liderado también desde su unidad del negocio, o está liderando temas relacionados con la conducción autónoma, el impulso de plataformas tecnológicas, el conocido proyecto DGT 3.0, es decir, es la persona responsable dentro del Gobierno de España de los ámbitos relacionados con innovación y tecnología aplicadas al tráfico y a la movilidad. Por lo tanto, su opinión y su visión va a tener mucho valor, así que, Jorge, sin más,
¿Qué nos puedes ir anticipando? ¿Cómo está el tema en este momento? Bueno, pues muchas gracias a PON Seguridad Vial y a SPIN por traernos aquí a contar nuestros proyectos. Y bueno, pues lo primero que yo creo que hay que decir es que a la Dirección General de Tráfico se le ha dado un papel en donde no había una competencia. Digamos que las ciudades tenían una plena competencia para regular lo que sucedía en el entorno urbano y el papel de la Dirección General de Tráfico no tendría que existir si no es porque los ayuntamientos necesitan de un nexo común, de una serie de herramientas y de un paraguas normativo. Y aquí es donde la Dirección General de Tráfico siempre está dispuesta a ayudar. Tenemos el caso de ciudades como Bilbao y, por ejemplo, Alfonso es un claro ejemplo de un excelente colaborador y yo diría hasta un socio en las medidas. De hecho, nos hemos conocido en el ámbito del 30 y él se acordará perfectamente y hemos liderado pues, en conjunto una transformación que ha sido muy valiente. Las ciudades en España han comenzado el camino de la pacificación y así han conseguido liderar y romper con uno de los principales retos. ¿La micromovilidad tiene o no tiene futuro? Pues sin duda alguna la micromovilidad tendrá mucho futuro porque las ciudades tienen tres problemas principales. Por una parte, tenemos el problema de la velocidad. Aquí la Dirección General de Tráfico ha sacado un real decreto para que todas las carreteras con un carril por sentido se regulen a 30 kilómetros por hora. Los ayuntamientos lo han acogido bien y esto va a permitir que nuevas formas crezcan y aparezcan. La velocidad, como se ha dicho antes, como ha indicado la CEO de PON Seguridad Vial, las bicicletas se han expandido de una manera pues, formidable, los vehículos de movilidad personal también, y esto es debido a que las ciudades se están acomodando a una nueva estructura, una nueva forma de ver la vida que surge a raíz del COVID. Entonces, hemos sabido, yo creo que España ha sabido muy bien sacar el lado positivo de la pandemia para transformar las ciudades. ¿Qué otro reto importante tienen las ciudades? Tienen un reto con el espacio. El espacio es limitado, es finito, y es verdad que la micromovilidad en este sentido ayuda a resolver parte de los problemas de espacio. ¿Y la Dirección General de Tráfico en qué puede colaborar? Bueno, pues puede colaborar poniendo a disposición de los ayuntamientos las herramientas que tiene el registro de vehículos, donde estamos trabajando para tener registrado la longitud, anchura y determinadas características como los elementos ADAS que tienen los vehículos, con la finalidad de conseguir que los ayuntamientos puedan establecer políticas inteligentes de movilidad y cobrar en función de cuánto ocupas o establecer diferentes políticas por cuánto espacio estás robando a otros medios de transporte. Y por último, otro de los grandes retos es la contaminación. Sabemos que las ciudades, no las ciudades españolas, cualquier ciudad en el mundo tiene un problema de contaminación, cualquier gran ciudad. Sabemos que el movimiento de las personas es hacia las ciudades. Es verdad que el COVID ha permitido con el teletrabajo hacer que la gente empiece a trabajar desde casa, desde áreas extraurbanas, pero la realidad es que el problema de contaminación sigue siendo un problema real y aquí pues, la Dirección General de Tráfico lo que pone a disposición de los ayuntamientos es un sistema de etiquetado, es una herramienta como es el haber definido una señal que sea común a toda España para establecer lo que es una zona de bajas emisiones y una plataforma como es la plataforma de vehículo conectado, de tal manera que los ayuntamientos van a poder ofrecer información a través de la plataforma y nos vamos a encontrar con la visión que nosotros tenemos al final es que el conductor se va a acercar a una ciudad y cuando se acerque a la ciudad, antes de llegar al centro de la ciudad, donde se encuentre por sorpresa que no puede acceder porque su vehículo emite determinados umbrales de NOx, antes de llegar a ese punto ya le habremos informado de cuál es su situación, por dónde puede pasar o no puede pasar, cuál es ese parking disuasorio que mejor le viene para coger un cercanías o coger un metro y desplazarse hasta el punto destino. Y esto se puede hacer gracias a una movilidad inteligente, a una movilidad conectada. Estos son proyectos en los que estamos. Pero como vemos, los tres retos, tanto la velocidad y la pacificación, como la contaminación, como el espacio, son retos para los que la micromovilidad supone un factor de cambio. Ahora bien, hablamos de micromovilidad, hablamos de la importancia de la micromovilidad, pero tenemos que añadirle siempre el apellido, y es que creemos en una micromovilidad segura. ¿Y qué está haciendo la Dirección General de Tráfico en este aspecto? Pues lo que estamos haciendo es
a raíz del Real Decreto se nos encomienda crear un manual de características técnicas de los vehículos de movilidad personal. ¿Para qué? Pues para conseguir que sean seguros, que tengan una capacidad de frenado determinada, para que no se maten los usuarios de los patinetes ni en las colisiones que puedan tener con otros ciudadanos, que tengan una superficie antideslizante, que tengan timbre, que sepan la velocidad a la que circulan, que tengan un tamaño de ruedas que les dé una determinada estabilidad. Al final son todas estas características que tienen que promover esta micromovilidad, pero micromovilidad segura. Y también, por supuesto, y en esto sí que creo que los usuarios de los vehículos de movilidad personal están concienciados, pues es cierto que desde la Dirección General de Tráfico no podemos menos que pedir que se pongan casco, que se pongan elementos reflectantes, porque esto sí que es un factor también de suma importancia. Y es que el vehículo de movilidad personal, la mayoría de los accidentes que se producen son accidentes por alcance en situaciones en las que no se ha visto al vehículo de movilidad personal. Entonces, son aspectos que hay que cuidar, hay que darles visibilidad y bueno, simplemente decir que esta es una realidad que está para quedarse y que las ciudades tendrán que continuar en este profundo cambio y transformación para promover la movilidad de barrio, como antes ha dicho el coordinador de la jornada. Y doy paso a los siguientes ponentes. Muy bien, muchas gracias, Jorge. En definitiva, se trata de digerir estas innovaciones para adaptarnos a ellas y responder con un escenario que al final va a ser mejor que el que teníamos antes. Vamos a una ciudad mejor. Y lo siguiente es conocer experiencias internacionales, experiencias europeas de éxito que en este caso se van a centrar en 2 ciudades medias y una red de ciudades. Comenzamos por las 2 ciudades de escala media. Cuando digo media, son 2 ciudades en torno a 200.000 habitantes, un poco más, un poco menos. Y vamos a empezar con Brian Matthews, que es responsable de transporte. Who is responsible for transportation? De la ciudad de Milton Keynes. Milton Keynes es una ciudad británica, la más joven de las que están en esta mesa, porque tiene medio siglo más o menos de vida, que está al norte de Londres y que nos puede contar su responsable de transporte y movilidad qué soluciones están dando para abordar estos nuevos retos, cómo están reforzando pues, los paradigmas de movilidad en esta nueva situación en la que estamos. Le agradecemos especialmente porque sabemos que él es un gran defensor de la nueva movilidad y una persona que siempre abierta a colaborar en este tipo de cuestiones innovadoras. Así que gracias, Brian, y adelante. Well, thank you very much. Muchísimas gracias. La verdad es que es un gran placer para mí unirme a ustedes esta mañana desde Milton Keynes. Como dijeron durante la presentación, es verdad que Milton Keynes es una nueva ciudad, es una ciudad que se creó hace unos 50 años y que fue diseñada en torno a la facilidad de movimiento. Y la facilidad de movimiento en los años 60 o 70 obviamente eran los coches privados, los vehículos privados. Por lo tanto, es una ciudad diseñada para los coches y ese es un reto al que nos hemos tenido que enfrentar durante muchos años mientras nos dirigíamos hacia un mundo más sostenible. La ciudad, como mencionaban, tiene 250.000 habitantes más o menos, pero seguramente llegaremos a los 500.000 habitantes y mi papel en la ciudad es tratar de explorar qué movilidad futura o qué oportunidades tenemos para el futuro para que la ciudad sea más sostenible y para que siga con este patrón de crecimiento fuerte. Uno de los beneficios de esta ciudad que diseñamos al principio fue el hecho de que tenemos una red totalmente segregada de aceras, de zonas peatonales y para bicicletas. Y teniendo en cuenta la escala de la ciudad y la baja densidad, porque son en torno a 200.000 kilómetros cuadrados, no hemos tenido mucho éxito a la hora de atraer a los peatones y a los ciclistas. Somos una zona totalmente policéntrica con distintos destinos y orígenes por toda la ciudad. Pero por fortuna, no por suerte, la red que tenemos ahora mismo es ideal para la micromovilidad. Así que una de las áreas en las que hemos estado trabajando en los últimos años es explorar qué micromovilidad o qué soluciones de micromovilidad encajan mejor con nuestra ciudad. Y eso nos ha llevado a una serie de iniciativas en toda la ciudad para explorar y poner en marcha estos nuevos servicios. Empezamos hace unos 8 o 10 años introduciendo las bicis eléctricas. Creo que estamos todos ya acostumbrados a este tipo de estrategias y hemos tenido un lanzamiento bastante exitoso hace unos años. Pero después, empezando explorando las
las nuevas tecnologías, tratando de reconocer qué era lo que estaba a la vuelta de la esquina para apoyar el crecimiento de la ciudad. Por lo tanto, recientemente hemos lanzado unas especies de shuttles para poder cubrir tanto la movilidad de peatones como otros, para que la gente dejase de meter sus coches en el centro de la ciudad. Y esto se ha expandido más recientemente con el despliegue de los robots Starship. Son unos vehículos de entrega autónomos y tenemos unos 150 vehículos que operan en la ciudad y que lo que hacen es entregar los coches que entregan pedidos a la gente en sus casas, y a lo mejor esto le parece a la gente muy novedoso, pero en realidad lo que vemos es que la mayoría de los trayectos son unos trayectos muy cortos, y hemos visto, gracias a esta experimentación, que este tipo de movilidad hace que la vida de la gente sea más fácil y la gente utiliza este tipo de transporte y dejan de utilizar la posibilidad de meterse en el coche para ir a por sus pedidos. Y recientemente hemos hecho una de las primeras pruebas piloto en el Reino Unido, para utilizar a 3 proveedores distintos. Uno de ellos es Spin, y estamos intentando entender cómo los coches eléctricos pueden funcionar en la ciudad. Tenemos en torno a 300 vehículos con 3 operadores, y pensábamos que era muy importante trabajar con más de un operador en la ciudad para aprender de las distintas operaciones, las distintas prioridades y los distintos elementos de los servicios de cada una de las empresas, y está funcionando bastante bien. Y una de estas iniciativas surgió tras el COVID como forma de transporte para poder reintroducir a la gente en sus lugares de trabajo y en el centro de las ciudades. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Y lo que estamos aprendiendo de esta estrategia es que está atrayendo a muchas personas para que utilicen los scooters, para que utilicen estos patinetes, para que no usen sus coches, y estamos viendo que ahora la gente está utilizando los patinetes en vez del coche para trayectos cortos, y pensamos que sobre todo los jóvenes, gente que no se puede pagar un coche, les permite tener una mayor movilidad de lo que tenían antes de la pandemia. Y una operación que empezamos a lanzar ahora es pensar en la tecnología de los drones, cómo estos servicios pueden ayudar a las ciudades, sobre todo como respuesta con el COVID, porque Milton Keynes tiene uno de los laboratorios más grandes del Reino Unido para hacer tests de COVID, y hemos desplegado estos drones para ver cómo pueden interactuar con nuestros servicios a la hora de transportar medicinas y resultados de test. Así que, como resumen de dónde nos encontramos en Milton Keynes, pues utilizamos nuestra ciudad un poco como si fuese un laboratorio para trabajar con las nuevas movilidades, para ver cómo funciona, y obviamente necesitamos tener partenariados colaborativos con las empresas para asegurarnos de que trabajamos juntos para mejorar las oportunidades de negocio de las empresas, pero también para mejorar las vidas de nuestros ciudadanos. Y estamos encantados de trabajar con nuestros ciudadanos y con las instituciones dentro de las ciudades para asegurarnos de que aceptan las nuevas tecnologías y que se sienten propietarios de dichas tecnologías. No las podemos imponer, tiene que ser todo en partenariado. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Era simplemente una breve introducción y estaré encantado de responder a sus preguntas si tienen alguna después durante el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Desde Milton Keynes, una ciudad que fue innovadora cuando nació hace medio siglo, con criterios del siglo XX, y que vuelve a ser innovadora ahora con criterios distintos del siglo XXI. Y con ese concepto tan interesante que nos ha lanzado como la ciudad como Living Lab de movilidad, integrando distintas soluciones en un esquema más complejo, diverso y actual. Seguiremos conversando después. Damos paso ahora a la ciudad de Mulheim an der Ruhr, en la persona de Sonia Knoop, que es la jefa del Departamento Jurídico de Tráfico. Por lo tanto, es la responsable de los aspectos legales del tráfico en esta ciudad. Es una ciudad de cerca de 200.000 habitantes que está en Renania del Norte, en Alemania, entre Duisburgo y Essen, y que por lo tanto forma parte de una realidad metropolitana compleja, cerca de Düsseldorf también. Así que ella nos va a contar a grandes rasgos, pues, qué hace su ciudad en relación con sistemas de movilidad compartida, etc. Adelante, Sonia, por favor. Buenos días a todos.
Estoy encantada de estar aquí, pero estoy un poquito nerviosa todavía porque me han pedido que hable en inglés y no suelo hablar en inglés muy a menudo. Así que he preparado algo para que sea más fácil para mí y seguramente sea más fácil para ustedes. Voy a tratar de compartir mi pantalla, espero que funcione. Muchos proveedores de patinetes eléctricos nos han contactado, pero normalmente les bloqueábamos porque habíamos tenido malas experiencias con el sistema en el pasado. Pero teniendo en cuenta la mejora de los comportamientos asociados con los patinetes eléctricos, a finales del verano de 2020 decidimos pensar algunas áreas críticas. Son áreas en las que hay muchos peatones y podría ser peligroso que hubiese patinetes, o en torno a los edificios, como por ejemplo el ayuntamiento, zonas de administración, colegios. Esas son áreas que se encuentran en el centro de la ciudad. Y por lo tanto decidimos trabajar con los patinetes fuera de estas zonas difíciles, para que se opere de una forma más flexible. Pensamos que podíamos evitar que se inundase la ciudad de patinetes si establecíamos zonas específicas para la utilización de patinetes, y por lo tanto hablamos de estas ideas con los distintos proveedores. Después de mostrar su interés, incluso con estas condiciones específicas, establecimos 73 puntos de devolución de los patinetes. Las estaciones de devolución están marcadas en este plano. Teníamos un total de 450 patinetes electrónicos. Cada uno de los proveedores puede utilizar 112 patinetes. Es un contrato válido durante un año, hasta diciembre de este año. Este acuerdo especial de utilización tiene el mismo contenido para cada proveedor, pero las condiciones en cuanto a tamaño y obligaciones son las mismas para todos. A partir del año que viene pensaremos en la posibilidad de trabajar con proveedores adicionales. Empezamos este año con nuestra certificación. Ha habido obviamente quejas con respecto a los patinetes y en realidad los problemas han sido bajos. Sobre todo el problema es con los GPS, que no son lo suficientemente fiables. Las estaciones de devolución son de 2 por 3 metros cuadrados, pero normalmente los problemas dan en torno a 10 metros en torno a la estación de devolución, aunque la verdad es que la situación es mejor que si no tuviésemos estas áreas de devolución, aunque todavía hay margen de mejora. Trabajar con los proveedores de patinetes electrónicos ha sido una buena experiencia. Todos reaccionan bastante bien frente a las quejas. Planificar las estaciones llevó mucho tiempo, pero mereció la pena. Los proveedores están muy interesados en continuar trabajando con nosotros y ampliar su oferta. Tendremos que iniciar las conversaciones dentro de unos meses. Parece que limitar la flota fue la decisión correcta para que los ciudadanos se puedan ir acostumbrando a la situación. Hubo un accidente en los últimos 3 meses. Un conductor de patinete eléctrico perdió el equilibrio y se cayó sobre un niño que acabó herido. Pero en cualquier caso, el problema es sobre todo la forma de aparcar los patinetes, que suele incomodar a la gente, pero en general hay gente que empieza a utilizar los patinetes muy a menudo. No se puede complacer a todo el mundo. Vamos a seguir tratando de mejorar la situación para que haya ventajas para todos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sonia. Sonia nos propone otro camino, otra solución, la de estas estaciones concretas para ubicar los patinetes. Al final llegamos a una conclusión y es la diversidad. No hay una solución única, hay una mezcla de soluciones, estamos explorando. Y para ello, nada mejor que escuchar a la persona que viene a continuación, Karen Van Kruisen,
que es la secretaria general de la red Polis. Por lo tanto, su opinión nos va a dar la perspectiva de ciudades y movilidad con ámbito europeo, porque en Polis están representadas muchas y diversas ciudades. Karen tiene una gran experiencia profesional en el sector de políticas públicas urbanas y de movilidad. Desde finales del siglo pasado ha estado involucrada en proyectos de planificación de movilidad, en actividades de innovación y políticas públicas a nivel europeo. Y desde 2014, después de haber sido directora de investigación de Polis, ha pasado a ser secretaria general de Polis. Polis nos explicará ella lo que es Polis, pero es un centro europeo que trabaja sobre ciudades y movilidad. Y bueno, pues ella tiene esa gran experiencia y por lo tanto, pues pocas personas tan cualificadas como ella para compartirnos esa perspectiva desde el ámbito europeo. Adelante, Karen. Muchísimas gracias por la presentación y por haberme invitado a este webinario. Yo represento a Polis, una red europea de ciudades y regiones que trabajan juntas para la movilidad, y tenemos a unos 90 miembros de toda Europa y muchos de ellos están en España. Por ejemplo, la maravillosa ciudad de Bilbao, que es uno de los miembros de nuestro grupo más activos. En cuanto a movilidad para nuestras ciudades y regiones, necesitamos tener un ecosistema de movilidad que cuenta con el transporte público, así como el transporte individual, pero tratando de evitar el uso de los coches, tratando de alejarse de la presencia de coches en nuestras ciudades. También lo que hemos visto es que en los últimos años ha habido una especie de difuminación entre el sector público y privado. Lo que solía ser la responsabilidad del sector público en cuanto al transporte se está empezando a ver también en el sector privado, que incluye los servicios de micromovilidad. Lo que les decimos a nuestros miembros y de lo que hablamos con ellos de forma extensa es que es muy importante tener un buen gobierno de la innovación, y eso significa que tenemos que regular. Si queremos innovar de una manera que estas innovaciones que vienen del sector público o que vienen del sector privado y que también tienen un lado de interés comercial, tenemos que asegurarnos de que esas innovaciones estén alineadas con los objetivos de las políticas públicas. ¿De qué estamos hablando? De mejorar la seguridad, reducir la contaminación, ya sea de humos o de ruidos. Tenemos que reducir la congestión, evitar los coches privados. Todos esos son los desafíos ya mencionados por los ponentes anteriores, y para eso hace falta una reglamentación clara. Y no hay diferencia cuando hablamos de micromovilidad, porque la micromovilidad se está metiendo en partes claves de la política urbana e intervenciones en distintos entornos. Y entonces lo que tenemos que hacer es pensar en cómo podemos intervenir desde el punto de vista de las ciudades. Cuando hablamos de micromovilidad, son trayectos activos, y tenemos que pensar en las ventajas y desventajas de este tipo de trayectos activos. Bueno, en realidad son la forma de desplazarse más limpia, pero son los trayectos activos, no son los únicos. Obviamente también están las bicis, pero los patinetes son una historia distinta. Tenemos que ver cuáles son las ventajas frente a los posibles inconvenientes cuando comparamos los patinetes con otros viajes activos. Obviamente damos la bienvenida a las bicis eléctricas. Es algo que está aumentando el potencial de utilizar las bicis más allá de los 5 kilómetros de los que solemos hablar, y sobre todo cuando va de la mano con infraestructuras como por ejemplo trenes o las grandes vías ciclistas. Hay muchísimo potencial. Podemos desplegar vías ciclistas para distancias más largas, o también para evitar coger el coche de una ciudad a otra, pero hay que entender que nuevos modos de movilidad ligero están empezando a introducirse y no queremos que luchen los unos contra los otros, no queremos que los peatones luchen contra los ciclistas o contra los usuarios de patinetes. Tenemos que tratar de tener una infraestructura que esté más dedicada a la movilidad ligera en nuestras ciudades, porque cuando hablamos de espacio urbano, el gran elefante en la sala no es el pequeño patinete que bloquea la acera. Obviamente es un problema que tenemos que resolver, pero el problema grande es el coche. Y la herencia a la que nos estamos enfrentando son décadas y décadas de planificación urbana basándose en el coche. Por lo tanto, lo que hemos visto explotar en nuestras ciudades durante la pandemia del COVID-19 es algo que en realidad llevábamos tiempo esperando. Necesitamos una distribución del espacio en nuestras ciudades que sea más justa.
porque le hemos dado demasiado espacio a los coches. Así que tenemos que seguir aprovechándonos de la inercia creada por la pandemia del COVID-19 y tener nuevas tendencias para poder darle espacio a la gente basándonos en la proximidad y en la ciudad de los 15 minutos. Y luego está el otro aspecto que es la dimensión medioambiental. Cuando hablamos de los patinetes eléctricos es importante también que tengamos la seguridad de que la valoración del ciclo de vida de estos patinetes es positivo, pero también cuando hablamos del cambio de modelo no queremos ver un cambio de modelo no deseado. Por ejemplo, que los peatones o los ciclistas empiecen ahora a utilizar los patinetes. No es eso lo que estamos buscando. Lo que queremos es que la gente salga de sus coches y utilicen los patinetes. Ese es el tipo de cambio que queremos y el que estamos buscando. ¿Cómo podemos asegurarnos de que eso suceda? Bueno, pues en ese sentido tenemos que compartir datos entre las ciudades y los operadores. Eso es básico, porque estos servicios inherentemente son digitales por su naturaleza y eso genera mucha información interesante que puede ayudarnos a tomar mejores decisiones políticas y hacer mejor planificación, pero también para aplicar la legislación. También vemos que hay una gran diferencia entre las competencias de nuestras ciudades en cuanto a gestión de datos y las competencias para gestión de datos de las empresas. Por lo tanto, tenemos que invertir para mejorar nuestras competencias en el sector público para poder capitalizar sobre esos datos captados con esta movilidad ligera. Y, por supuesto, la multimodalidad y la intermodalidad son importantes en nuestras ciudades. Necesitamos una mejor integración entre el transporte público y la movilidad compartida para que se complementen y no compitan las unas contra las otras. Y para eso necesitamos una integración digital con la movilidad como servicio, pero también una integración física mediante intercambios y hubs de movilidad. Y eso también requiere nuevos tipos de partenariados públicos-privados, nuevos modelos de negocio e incluso ayudas para estos servicios de movilidad para asegurarnos de que puedan sobrevivir. Y eso es importante sobre todo si empezamos a pensar en el potencial de estos servicios en las zonas suburbanas, porque solemos centrarnos en el centro urbano, pero hay mucho potencial en las zonas suburbanas donde creo que la micromovilidad podría también tener un papel interesante. Este es un resumen de nuestros pensamientos en cuanto a la micromovilidad y estaré encantada de responder a sus preguntas si es que hay alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Muy interesante tu resumen y muy denso en cuanto a ideas y conceptos. Al final nos quedamos con una idea fuerza y es la complejidad, esa visión ecosistémica, híbrida de la nueva movilidad. Y es así, y yo diría de la nueva sociedad, ¿no? Y has dicho algo, lo físico y lo digital, integrados ambos. Este evento es físico y es digital. Y la nueva realidad va a ser esa. Y yo me estaba dando cuenta que estoy tomando notas en físico y utilizando una plataforma digital. ¿Cuál prefiero? ¿Las dos? Es que queremos usar las dos cosas, queremos integrarlo, queremos los datos. Entonces, la nueva movilidad va a ser compleja, va a ser diversa y es apasionante el reto. Gracias, Karen. Pasamos al siguiente ponente que representa de alguna forma a nuestros anfitriones de Pons Seguridad Vial. Es Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial. Él es un abogado con una gran experiencia, más de 15 años, experto en política sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial. Él ha sido subdirector general de Normativa y Recursos de la DGT y ha sido consultor del Banco Mundial, de la CAF, en instituciones diversas en el contexto internacional. De formación es máster en Función General de las Administraciones Públicas por ESADE y actualmente trabaja en labores de consultoría para la gestión e implementación de políticas públicas sobre seguridad vial y movilidad para administraciones de distintos niveles. Así que, sin más, Ramón, te damos la palabra y cuéntanos qué aspectos críticos crees que hay que resolver, cuáles son los retos en el momento actual o cuál es tu visión. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Como siempre, yo creo que todos los ponentes, la verdad es que la frase la explicaba bien Alfonso, una cierta pasión por todo este cambio que se está produciendo en este momento, porque también lo decías al principio de la presentación, ¿no? Solamente las pandemias anteriores y cambios tecnológicos nos trajeron grandes revoluciones en esta mezcla de urbanismo y movilidad, ¿no? Y cada vez van más de la mano, ¿no? Y de hecho nosotros en la consultora hace tiempo pusimos en marcha antes de la pandemia una figura que era las denominadas oficinas de gobernanza de la movilidad, ¿no? Para ayudar, una pequeña cosa que ayudaba a ser el relator dentro de las empresas o las administraciones de los cambios, ¿no? Porque cada departamento tiene su parte, pero al final nadie había para poder un poco relatar y, digamos, establecer qué está pasando en
de una manera transversal, ¿no? Y esto está creciendo mucho en los últimos 6-7 meses, ¿no? Hemos desbordado, está por ahí la directora de consultoría, que la verdad es que no encuentra perfiles por este proceso, ¿no? De ese acompañamiento a empresas y administraciones, al final hemos llegado a elaborar un cierto decálogo de lo que está pasando, de los cambios que están produciendo en estos procesos en ciudades y empresas. La primera es, lo que está produciendo es un cierto desorden para el orden. Me explico, la normativa de tráfico nace hace 100 años, pensando que venía el automóvil, había que ordenar todo, había que establecer unos espacios más arriba para las aceras para proteger al peatón y dejar la calzada para que corriese rápido el vehículo. Bueno, pues ahora es todo lo contrario, hay que desordenar la ciudad para ordenarla. Digamos, hemos dejado de pasar para estar, ¿no? en ese concepto. De hecho, hay un artículo siempre lo explicamos, del Reglamento General de Circulación, que dice, no sé si se habrá derogado el último punto, no lo sé, digamos, lo hemos hecho varias veces, que es el artículo 121.3, que se escribe hace ya 30 o 40 años, seguía vigente hasta ahora por lo menos, que decía que todo peatón debe ir por la acera de la derecha y debe volver por la acera de la izquierda. Esto lo dice el Reglamento General de Circulación, ¿no? Y no se detendrá salvo por dos motivos. Salvo, esto lo dice, insisto, el BOE, ¿no? Dice, salvo para pasar a la otra acera o para subirse a un vehículo. O sea, es decir, es toda una redacción de los años 90 en el que, bueno, pues estaba clara la filosofía donde estaba el peatón, digamos, era pues una cosa excepcional y el vehículo era lo que mandaba sobre la legislación, ¿no? La segunda es el concepto del propietario al usuario. Todas las obligaciones que se diseñan en los últimos 50 años parten del concepto de que el propietario del vehículo es el usuario del vehículo. Los datos están diciendo ya que no es así. Tenemos 10, 12 arrendamientos de sharing al día en un ciclomotor. Tenemos que el renting ha pasado del 22% en el porcentaje de matriculaciones, que más del 50% de los vehículos se matriculan a nombre de empresas. Es decir, los conceptos tradicionales en los que permitían unir ambas obligaciones pues desaparecen, ¿no? La tercera es de las 4 a las 2 ruedas. Estamos viendo que cae el mercado del vehículo del turismo de 8, 10, 12%. Cae la motocicleta grande, también un 8, 10, 12%, pero sube todo lo que es el transporte en 2 ruedas más ligero. Sube un 12% la venta de ciclomotores, sube un 25% la venta de bicicletas, hasta llegar al 1,5 millones. No habíamos tenido 1,5 millones de bicicletas en este país nunca. Es más, el dato más grande de matriculaciones es de 1.600.000 en el año 2008, es decir, estamos por encima ya, digamos, del proceso. Y ya no digo el mundo de los patinetes, ¿no? Porcentajes de 30-40%, es decir, mucho más razonable entrar o desplazarse dentro de la ciudad con 2 ruedas que con 4 y hacerlo con un vehículo que no pesa 2 toneladas, con algo que pesa, pues en fin, 6-7 kilos, 2 kilos, etc. El desplazamiento, el microdesplazamiento, tiene bastante más lógica en esas 2 ruedas que en 4, ¿no? El cuarto lugar es que aparece un tipo de infraestructura para un tipo de verbo que todavía está por diseñar, probablemente en la norma, ¿no? Que lo he explicado, se ríen mucho de mí aquí en esta casa, ¿no? Que es, tradicionalmente teníamos 2 verbos, que era el de circular con el vehículo o caminar, circular, digamos, por la calzada o caminar por la acera, y nos estamos encontrando que con los patinetes de las bicicletas necesitamos cirminar por las calceras, ¿no? O sea, una especie de mezcla entre circular y caminar a una velocidad, digamos, algo más lenta, y que tampoco es calzada y acera, sería, digamos, el carril bici, ¿no? Tradicionalmente hemos hablado de, bueno, pues aquí hay que institucionalizarlo un poco. No sé si don Jorge lo pondrá en el BOE o no, no lo veo, pero algo así, digamos, el concepto de cirminar por la calzada, algo así debería ir antes o después, ¿no? La quinta es, estamos pasando de la autorización a la restricción. Durante los últimos 50 años hemos matriculado 30 millones de vehículos, hemos autorizado la circulación de 30 millones de vehículos. En el año 78 pasamos de 400.000 a 800.000, doblamos el parque de matriculaciones en un solo año, y ahora estamos en el camino inverso, en la restricción de esas autorizaciones que hemos dado, ¿no? Estamos poniéndole restricciones a la circulación de esos vehículos para que podamos todos usarlos de un modo un poco más razonable, ¿no? Por lo tanto, aquí vienen 2 conceptos que son, digamos, jurídicos totalmente diferentes, pero que son necesarios, digamos, y el crecimiento es ahora en este último, en la restricción, ¿no? El sexto es, lo denominamos aquí la alfombra o el airbag del vulnerable, que es el 30 km por hora. Están aquí tanto el responsable de la Federación de Municipios como Jorge Ordaz, ponen en marcha
lo que se denomina, pues eso, la alfombra o el airbag del vulnerable, ¿no? Es decir, algo más de espacio va a garantizar que los fallecidos dentro de la ciudad pues dejen de serlo, ¿no? Son 519 fallecidos en el año 2019, el último dato que tenemos ya, digamos, por lo menos consolidado anteriormente, el 82% eran vulnerables, o sea, es decir, quien se mata en la ciudad es el usuario de patinete, de bicicleta, peatón, ¿vale? Por lo tanto, aquí es donde al débil tiene que protegerlo el Estado, el sistema público, y lo que hace es utilizar esta alfombra del 30 km por hora, forzar. Dentro de unos días presentaremos digamos, el curso virtual de herramientas de calmado del tráfico, que yo creo que va a ser bastante interesante, pero esto es un poco la labor de la Administración, el forzar ese 30 km por hora, garantizar una cosa que, por otra parte, no genera ningún problema, digamos, ninguna restricción de derecho. La velocidad media en las ciudades es de 19-20 km por hora. No pasa absolutamente nada por establecer ese límite, como hemos visto que no está pasando absolutamente nada, ¿no? En séptimo lugar, también se está produciendo una transferencia normativa con la introducción, digamos, de esos automatismos en los vehículos. Tradicionalmente teníamos una cosa que se llama Reglamento General de Vehículos, normativa de vehículos, normativa de conductores. A medida que se automatizan determinadas funciones, pasan obligaciones de los conductores o que eran propias de los conductores a los vehículos. Esto que denominan las hadas, todo este tipo de procesos, está robándole a la normativa que le correspondía al conductor. En el examen de conducir hace poco la DGT establecía determinadas posibilidades de que el que se examina pues ya no pueda hacer uso de determinadas herramientas automáticas, ¿no? Aquellos cambios automáticos, frenos automáticos, todo este tipo de... Lógico, es decir, es un tema que perdona errores del conductor y se desplaza hacia la parte de normativa de vehículos, ¿no? En octavo lugar, el uso y el medio ambiente serán los criterios fiscales que marcarán toda la política pública, ¿no? Digamos, desaparece un poco el concepto de propiedad, desaparece el concepto de potencia, y son el uso y el medio ambiente los que marcarán la inclinación fiscal en todos los ámbitos y en todas las administraciones, ¿no? En noveno lugar, la fiscalización, entendiendo por tal el cumplimiento de la norma. Este es una labor digamos, que desempeñan las administraciones también, junto con la del 30 km por hora. Si pongo una norma, tengo que obligar a cumplirla. No cabe poner una norma que no se cumpla y, por tanto, en todo este proceso, los radares y todos los sistemas de control son básicos para hacer que realmente se cumpla. Y el último es el entendimiento del domicilio como el nuevo centro logístico, el domicilio del ciudadano como el nuevo centro logístico del ciudadano, ¿no? El nuevo centro logístico es ese entorno el que está marcando toda la distribución de mercancías. Por tanto, antes era el que el ciudadano se desplazaba al centro comercial y ahora es el centro comercial que se desplaza al ciudadano, ¿no? Digamos, por tanto, empezamos a diseñar todo. Claro, el cambio supone que absolutamente todas las reglas cambian y en ese proceso estamos. Es un poco lo que concluimos de esas 10 reglas que podemos sacar de trabajar con empresas y administraciones, de que está marcando eso que denominamos ahora micromovilidad segura dentro de la transformación de las ciudades. Muy interesante visión. Muchas gracias, Ramón. La verdad es que ha sido un repaso por muchos temas que claramente son tendencia y que nos ayudan como a amueblar la mente o a enfocar la mirada hacia lo que viene. Y por último tenemos a Filippo Brunelleschi, que es el Country Manager de SPIN. Como hemos visto antes, SPIN es la apuesta de la nueva movilidad, la apuesta de Ford por la nueva movilidad. Él nos contará más despacio, pero respecto a su perfil, él tiene una gran experiencia, una dilatada trayectoria profesional en el sector de la movilidad. Ha trabajado en empresas como Cabify, Acciona, Sixt, Europcar, y actualmente está desarrollando la estrategia de SPIN en España y Portugal. Entonces, su misión al final es contribuir, junto con los ayuntamientos, a ser el partner de la nueva movilidad en un sentido amplio. Así que le dejamos a él que nos lo cuente y que nos alumbre también, nos ilumine hacia tendencias, hacia lo que viene, porque creo que tiene cosas bastante interesantes que transmitirnos. Adelante, Filippo. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido realmente, he escuchado varios puntos de vista extremadamente interesantes. Y lo que me alegra es que realmente nosotros como SPIN vamos en la dirección que hemos estado detallando con las diferentes intervenciones. Un pequeño resumen de lo que es SPIN. SPIN ha nacido en 2016 en Estados Unidos, ya en 2018 ha sido adquirido al 100% por parte de Ford. Y hoy en día Ford somos nosotros, es decir, la visión de Ford de la movilidad del futuro está claro que no es más solamente la venta del vehículo, sino que es un concepto mucho más amplio de la proporcionar servicio de movilidad a las ciudades y a los ciudadanos.
Así como hace 100 años Henry Ford con el Model T revolucionó la cadena de montaje, hizo posible que hoy en día las ciudades se hayan construido alrededor del vehículo, del coche. De cara a futuro queremos imaginar una movilidad diferente. Lo hemos estado comentando, la ciudad de los 15 minutos y concepto parecido que nosotros we embrace como empresa. Los pilares tenemos 4 pilares fundamentales en Spin. El primero es esto, ser parte de Ford de un punto de vista mucho más amplio. No somos una empresa de patinetes, somos la rama de movilidad urbana, inteligente, sostenible de Ford. En este momento ofrecemos a varias ciudades alrededor del mundo servicios como el bike sharing, por lo cual con bicicletas eléctricas, pero tenemos también patinetes. Tenemos patinetes que han evolucionado y siguen evolucionando a lo largo del tiempo y de los años. Además tenemos el papel que creemos que es muy importante aquí en España especialmente, pero en Europa y en el mundo, de apoyar y educar a las ciudades. Hablábamos de datos, hablábamos de hablar con las ciudades y entender que cada municipio, cada ciudad tiene una necesidad diferente. Hemos estado visitando decenas y decenas de ayuntamientos en los últimos meses y ha sido extremadamente interesante el feedback que nos han dado. Desde repoblar España, que se ha estado despoblando durante años, por lo cual desplazar el problema, entre comillas, de la movilidad urbana fuera de las grandes ciudades y empezar a hacer crecer ciudades de tamaño medio, que por lo cual empezarán a tener problemas de movilidad si seguimos utilizando el mismo concepto que hemos utilizado hasta hoy en día. Por lo cual está claro que tenemos que variar un poco el approach, cómo intentamos solucionar el problema. Entonces, nos hemos puesto del lado de los asesores. Llevamos como empresa constituida en España 1 año o poco más de 1 año y realmente hemos desplegado los primeros vehículos solamente hace 3 meses, porque hemos estado en conversación con muchos actores de municipios, ayuntamientos, durante muchos meses para entender, asesorar, proporcionar datos, valorar conjuntamente cuáles eran las soluciones de movilidad correctas. Y entramos en un contexto que es particularmente complicado, porque sabemos que hasta hoy en día, sobre todo el contexto de la micromovilidad, ha estado dominado por empresas, startups, con una visión mucho más a corto plazo de tengo que desplegar patinete como sea, porque tengo el fondo de inversión que me tiene que autorizar la siguiente ronda de inversiones. Nosotros somos parte de Ford, por lo cual tenemos un concepto mucho más amplio. Queremos ayudar a las ciudades. Hoy en día tenemos estos vehículos, pero ya en 2022 Ford ha comunicado que lanzaremos nuestros primeros vehículos 100% autónomos, SAE nivel 5, claramente en aquellos países donde las normativas lo permitan. Pero es decir, que sabemos que la transformación va a ocurrir desde el modelo de ownership que estábamos comentando justo ahora, de tener un vehículo, poseer un vehículo, a utilizar el servicio del vehículo. Entonces, en este contexto hemos analizado diferentes situaciones, diferentes municipios. Lo que, por absurdo, hemos notado es las ciudades lamentan, por un lado, la presencia de unos vehículos compartidos, pero no notan en una primera visión, en un primer análisis, que el problema son los vehículos, que están aparcados el 95% del tiempo que son de propiedad de alguien. Como ingeniero, como persona racional, no puedo justificar que un vehículo o un objeto tenga un valor y se pueda seguir utilizando si realmente lo utilizo solamente el 5% del tiempo que es de mi propiedad. Entonces ya este concepto tiene que cambiar. Como decía, Ford ha hecho este cambio radical hace 100 años con la cadena de montaje, que ha hecho posible la ciudad como la vivimos hoy en día. Y hoy en día está Ford mirando a los próximos 100 años. Por esto queremos hacer esta apuesta con las ciudades de conversación, de compartir datos, compartir ideas, compartir soluciones. Y las soluciones son lo que hemos notado que necesitan las ciudades. Hemos hablado con ciudades que nos dicen, mira, han llegado decenas de empresas de patinete que han desplegado patinete por todas las calles, crean problemas, seguridad.
pues teniendo una visión a muy largo plazo, tenemos ya soluciones. Los problemas que eran, o los problemas de aparcamiento, tenemos soluciones. Tenemos los patinetes de 3 ruedas, tenemos los patinetes con hadas, con cámaras que detectan la circulación por acera, por calles peatonales. Podemos tunear calle por calle si queremos reducir velocidades. En las calles de contexto de convivencia con el peatón, aunque la DGT haya regulado una velocidad máxima, nosotros podemos tunear. Y esto es algo que la ciudad, estuvimos hablando hace poco con una ciudad, decía, hoy en día ya los patinetes representan el 15% de la movilidad urbana, pero no lo podemos controlar. Pues con una empresa de movilidad, como están haciendo en Milton Keynes, en muchos otros municipios de Inglaterra, colaborando con las empresas de movilidad, se puede educar la población. Es un tema más de educación. Luego, otros pilares somos sostenibles. Hablar de sostenibilidad y luego utilizar vehículos que no sean sostenibles para el mantenimiento, el cambio de batería, claramente no demuestra que esto es un sistema sostenible. Por lo cual tenemos operaciones 100% neutrales en carbono, tenemos vehículos eléctricos que dan servicio, furgonetas, motos que dan servicio a las... Y luego otro punto que es esto también valoran las ciudades, tener personal físico en situ que puede responder rápidamente a las exigencias y necesidades. Y todo esto se fusiona junto con lo que decimos, la tecnología. La tecnología de hoy en día, o las ciudades de hoy en día, han sido construidas alrededor de las dos grandes innovaciones, el movimiento horizontal con los vehículos, con los coches, y el movimiento vertical. Pues queremos dar soluciones para... ha habido problemas de aparcamiento, ha habido problemas de seguridad. Tenemos ya tecnología que puede solucionar todo esto. Como comentaba los hadas, comentaba el patinete de 3 ruedas que se puede aparcar de forma teledirigida, y ya tenemos aquí, estamos haciendo testeo. Y es un concepto mucho más amplio. Es un concepto mucho más amplio que, como decía Alfonso Gil, justamente no se puede hacer un estándar único para todas las ciudades. Tenemos que trabajar para una visión a medio y largo plazo y construir la movilidad del futuro. Luego, hemos escuchado diferentes comentarios y está claro que tenemos que compartir datos, tenemos que proporcionar datos para que esta movilidad se entienda como los 4.5 kilómetros que hace un vehículo de movilidad personal de Spin hoy en día en Madrid puedan ser realmente alternativas, ¿no? Entonces tenemos que repensar un poco las ciudades. Muchas gracias. Gracias, Filippo. Nos hablas de un nuevo paradigma, de una nueva movilidad que construye una nueva ciudad y que es necesario, de alguna manera, experimentarlo. Y habrá pruebas y errores, como en toda innovación. Y has hecho énfasis con acierto en el tema de la tecnología. Y a mí me gustaría plantear a todos los asistentes, a cualquiera de los ponentes, una cuestión. Se habla mucho últimamente de living labs, de espacios de prueba, de test bed, incluso de sandbox, de perímetros definidos con un marco regulatorio distinto. ¿Están las ciudades preparadas o les gustaría probar nuevas innovaciones, nuevas tecnologías en algún lugar concreto, en un perímetro, sabiendo que eso conlleva el riesgo de equivocarse, pero quien no se equivoca no innova? Lanzo la pregunta a las ciudades y a quien quiera contestar. No sé si... y desde luego también al resto de actores, pero primero a las ciudades. Creo que Alfonso Gil desde Bilbao. No, sobre todo porque yo creo que es importante tener en cuenta qué datos tenemos. El problema es que no los digerimos bien, porque como muy bien sabéis, el tener exceso de datos no perfectamente compactados y estableciendo cuál es la estrategia que quieres establecer con esos datos, pues pueden al final acabar llevándote a lo contrario de lo que persigues, ¿no? Las ciudades están haciendo pruebas, estamos permanentemente haciendo pruebas. También me vais a permitir que haga un paréntesis, que lo hago siempre. La política tiene que ser valiente. Los políticos tenemos que tomar decisiones y nos ponen para eso. Tenemos que escuchar, tenemos que trabajar esos sistemas y esquemas de participación, pero que nadie se olvide. Cada 4 años pasamos un examen y por lo tanto tenemos la obligación de tomar decisiones que a veces pueden ser incomprendidas en un primer estadio, pero que luego nos pueden llevar al triunfo y el éxito, que es que un ciudadano de una ciudad viva más y mejor. Y por eso lo que tenemos que hacer es establecer mecanismos de colaboración público-privada
ahora tenemos los fondos Next Generation, que nos pueden llevar a tener esa oportunidad mejor y mayor para desarrollar proyectos que efectivamente optimicen recursos. Yo llevo diciendo ya un tiempo que a mí no me preocupa el movimiento de personas. Lo digo con absoluta sinceridad. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas en general tenemos muy claro que tenemos que apostar por andar, por ir en sistemas no contaminantes, por fortalecer las redes de transporte público, pero sí me preocupan las mercancías. Me preocupa el gran aumento exponencial que está habiendo del comercio electrónico y además si le sumamos a eso que las ciudades estamos queriendo digitalizar nuestro comercio de proximidad por si viniera una contingencia futura, que tengan la misma oportunidad de sobrevivir o subsistir, pues yo creo que se nos va a aumentar el conflicto que se nos va a dar en el espacio público compartido. Y por eso tenemos que hacer mucho análisis, tenemos que probar muchas cosas y no tenemos que tener miedo a probar y que no salga del todo bien. Cuidado, locuras no, pero las ciudades estamos comprometidas con el cambio. Y yo os podría dar muchísimos datos de muchísimas ciudades, de diferentes signo político, que está probando muchísimas cuestiones que en la agenda lo que estamos intentando es tener todas esas experiencias para que en los casos de éxito trasladarlas al conjunto de ciudades, porque creo que esa es una de las cosas que también hemos aprendido, que colaborar es muy importante para acertar. Conectar también con unos valores, ¿verdad? Yo he traído un documento que para los urbanistas es como la nueva Biblia y que yo creo que sé que Alfonso estás alineado con ella. La nueva agenda urbana. Entiendo que desde la perspectiva europea, pues también. Al final es un código de valores suscrito por casi todos los países del mundo, lanzado por Naciones Unidas y que define unos valores profundos de nuestra ciudad. Desde la experiencia europea, ¿algún comentario adicional a lo que ha planteado Alfonso respecto a estas ideas de experimentar, innovar, propiciar la valentía para probar e incluso equivocarnos en algún ámbito urbano? No podría estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Alfonso, porque la verdad está en el ADN de la Red Polis, capitalizar gracias a las experiencias de las distintas ciudades, que las compartamos todos, que tenemos que compartir tanto los éxitos como los fracasos, porque se aprende mucho de los fracasos, y la necesidad de un liderazgo político. Y volviendo a tu pregunta específica acerca de la innovación y la experimentación y los pilotos o los living labs o como queramos llamarlos, obviamente es algo muy importante, es lo que están haciendo nuestras ciudades constantemente, probando nuevas soluciones y viendo cómo podemos formar parte de este movimiento de resolución de problemas, porque la innovación por la innovación no es interesante. Ese miedo de estar perdiéndose algo no basta. Tenemos que estar tratando de buscar una solución para un problema específico. Y cuando pensamos en la micromovilidad, por ejemplo, estamos por delante de la innovación, ya estamos desplegando soluciones y ese es uno de los grandes desafíos, porque los pilotos no son difíciles, una experiencia piloto no es difícil, es en un entorno controlado durante un tiempo específico, pero asegurarse de que esto se puede desplegar a largo plazo con un buen estudio de la situación, ahí es donde es más complicado. Y también es importante no tener miedo a probar y fracasar, también en la forma en la que regulamos la innovación, porque es algo nuevo, es normal que tengamos que tratar de hacer las cosas varias veces y a veces un enfoque regulatorio puede no funcionar. Por eso en Polis hemos creado un grupo específico de trabajo en el que unimos a las ciudades con los operadores y tratamos de ver cuáles son las soluciones que mejor funcionaron para ambos, con una conversación totalmente abierta, qué es lo que funciona mejor desde el punto de vista de los operadores y desde el punto de vista de las ciudades, para alinear las cosas tanto como sea posible, para intentar encontrar el mejor camino para continuar. Y la verdad es que es estupendo que SPIN esté invirtiendo tanto en el diálogo con las ciudades, porque la primera fase de la micromovilidad fue muy disruptiva y vimos que las bicis estaban en todas partes de un día para otro sin haber hablado con la ciudad siquiera. Y esa no es la forma de asegurarse de que estas cosas sigan existiendo. Por lo tanto, nos hemos alejado de esos movimientos y hemos visto que la cooperación entre el sector público y el privado es lo que necesitamos para que esto tenga éxito. Gracias, Karen. Y yo creo que lo siguiente es, después de escuchar a las ciudades, escuchar a los entes reguladores.
¿Cómo verías, Jorge, que una ciudad, por ejemplo, propusiera ahora algo muy atrevido? Pues no sé, vamos a meter vehículos autónomos de nivel 5 y aerotaxis y algo súper avanzado. ¿Sería posible desde el punto de vista regulatorio generar ese sandbox o ese espacio para experimentar en un caso concreto sabiendo que hay altas probabilidades de error? Bueno, ahora que sacas el tema del vehículo autónomo, lo primero que tengo que decir es que lo que no hagamos nosotros, otro lo hará. Lo que no consigamos hacer en España, habrá otro país más cerca o más lejos que lo va a hacer. Por lo tanto, es importante dar pasos. En materia de vehículo autónomo, especialmente porque de cada error que se produce en un vehículo autónomo se aprende infinitamente más de lo que se puede aprender de cada uno de los 100.000 accidentes que se producen en España cada año. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano de la innovación, abrir espacios. Tenemos proyectos, estamos ahora mismo liderando proyectos en distintas provincias de vehículo autónomo, de conducción remota, de aparcamiento remoto. Esto lo estamos regulando de alguna manera vía instrucción, porque es verdad que nunca podemos pretender que la regulación vaya al ritmo de la innovación. Esta es una realidad. Entonces tenemos que ser listos cuando regulamos para dejarlo lo suficientemente abierto como para que las empresas, que son las que tienen el mayor potencial innovador, tengan un respaldo jurídico suficiente como para poder dar pasos. Pero desde luego que tenemos que ser valientes porque queremos que las cosas se hagan en España. Interesante, sí, para no quedarnos fuera de alguna forma, sí. ¿Verdad? Y desde SPIN, ¿cómo vemos este escenario? ¿Estamos encontrando facilidad o dificultades para llegar a una ciudad, traer no el penúltimo patinete, sino el último, el siguiente, el más nuevo? Porque me consta, por lo que me has contado, Filippo, por lo que nos has contado, que tenéis innovaciones que van mucho más allá de lo que uno ve, ¿no? Entonces, ¿esas innovaciones son fáciles de implementar o hay barreras? No hay barreras, pero hace falta una parte política, como decía Alfonso, un poco atrevida. Es decir, nos tenemos que desafiar. Indudablemente tenemos tecnología que estamos testeando, la parte de patinete con 3 y 2 ruedas, con cámara de inteligencia artificial que evitan colisiones y todo esto. Tiene una fase de aprendizaje y realmente tenemos varios vehículos ya aquí en España que están aprendiendo qué es circular por una acera, qué es circular por la calzada, qué es circular por una calle peatonal o de convivencia peatonal. Y esto es aprendizaje. Luego tenemos la parte de datos. Y realmente sí, tenemos muchos datos, pero tenemos que entenderlo. Y la parte interesante, tenemos casos reales de éxito operando en Tarragona desde hace ya unos meses. Hemos detectado áreas de peticiones donde no hay densidad de transporte público suficiente y donde nosotros realmente podemos dar soporte. La parte más de innovación de vehículos efectivamente es una oportunidad enorme. Como decía Jorge, si no lo hacemos aquí, lo harán alguien en otros países, o lo hará SPIN en otros países. Entonces es importante que se abran un poco la puerta. En este contexto, estamos aquí, como decía, desde hace muchos meses sin hacer relativamente mucho ruido, porque justamente queremos hablar con ayuntamientos, entender dónde y cómo podemos hacer esto de la forma más segura y que el ayuntamiento se atreva, pero se sienta seguro. Tenemos más de 80, creo, ayuntamientos de más de 100.000 habitantes en España que podrían beneficiar de soluciones de movilidad sostenible, inteligente, pero solamente hay regulación en 6. De 80, solamente en 6. Entonces, hay que seguramente reconocer, Madrid ha sido una de las primeras capitales europeas que ha regulado de alguna forma la movilidad con vehículos personales, pero hay un camino, un recorrido enorme por hacer. Estamos aquí a punto con una visión de Ford a medio y largo plazo para construir y nos encanta, nos ha encantado en los últimos meses reunirnos con decenas de ayuntamientos y queremos seguir aprendiendo, escuchando. Tenemos decenas de diferentes tipos de soluciones para aparcamiento de vehículos, además de la parte de seguridad activa que ya tenemos. Entonces, vemos que hay una parte seguramente de ganas de querer innovar y hacer cosas, y por otro lado necesitamos este empuje. Y estamos aquí justamente trayendo expertos, abriendo este debate, porque queremos apoyar al ayuntamiento a hacer este tipo de pruebas. Tenemos tecnología. No, queremos salir un poco de los patinetes, juguetes, ha sido unos startups que han tirado ahí y se han ido.
Somos Ford, somos un partner que es fiable, queremos construir una movilidad de futuro a medio y largo plazo y por eso estamos con toda la tranquilidad de saber que tenemos un proyecto muy sólido y querer trabajar con Ayuntamiento para construirlo. Ok, no sé si Brian o Sonia tenéis alguna aportación más. Bueno, entre paréntesis decir que si hay alguna pregunta o alguna cuestión por parte del público se puede poner en el chat y la canalizaremos a los ponentes. No sé si Brian o Sonia queréis aportar alguna cuestión más respecto a este tema. Brian here from Milton Keynes. Hola, soy Brian. Simplemente quería añadir una cosa para reforzar algunos de los puntos que se han abordado acerca de la innovación. Sí, en cuanto a la innovación hay que ser valiente, pero se puede gestionar simplemente estableciendo unos objetivos claros, diciendo qué es lo que se quiere obtener de las pruebas para saber que tenemos una estructura clara. No es solamente innovación por innovar, no es innovar por innovar. Tenemos que tener una estrategia de movilidad más amplia, que es lo que queremos conseguir como objetivo. Y en cuanto a la parte de colaboración y partenariado, creo que eso es clave. Nuestras experiencias en Milton Keynes es que siempre hemos tenido que tener una visión compartida de lo que queremos conseguir como ciudad y como operador, como en el caso de Spin. Tenemos que tener unas ambiciones compartidas. Una vez que se pueden unir esas visiones, eso puede desarrollar una relación que nos da una mayor confianza, que nos hace ver que esas iniciativas pueden seguir avanzando y que le pueden proporcionar éxito tanto a la ciudad como al operador. Ok. Gracias, Brian. No sé si, Ramón, quieres añadir algo. ¿Cómo te imaginas toda esta innovación que se está cociendo ahora y ese decálogo que has planteado, cómo te imaginas que nos llevaría al escenario 2030, dentro de 10 años, que es el escenario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la nueva Agenda Urbana? ¿Cómo ves ese momento? ¿O qué recorrido vamos a...? Yo creo que hay un triángulo, ¿no? Donde van a marcarse un poco los problemas y las soluciones, ¿no? Que son el triángulo tecnología, el triángulo calmado del tráfico y el triángulo estacionamiento. ¿Vale? Entonces, antes explicaba Alfonso uno de los temas que yo creo que son además cruciales, el tema de la distribución de mercancías, ¿no? Entonces, probablemente sea el problema realmente, ¿no? Digamos, el desplazamiento de personas efectivamente por derecho natural está solucionado, por esa convivencia, digamos, en el barrio, en esa estancia, pero no está tan solucionado la distribución de mercancías, sobre todo hasta este último punto, ¿no? Que digamos en este punto yo creo que sí que es verdad que la tecnología trae el problema, pero la tecnología traerá la solución, en cierto modo, ¿no? Dice, la tecnología ha sido capaz, lo que llaman ahora el algoritmo. El algoritmo es lo que ha traído el desarrollo económico de todas las plataformas, ¿no? Pues el algoritmo tiene que tener su BOE, ¿no? Los atributos del algoritmo son los que deben marcar el desplazamiento de la mercancía. Tiene que ser económicamente posible y económicamente seguro también. O sea, digamos, los atributos los vamos a ir marcando a medida que descubramos que podemos marcarlos, ¿no? Primero, cómo lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que se está empezando a ver, por ejemplo, la última ley de riders, ¿no? Empezamos todos a entender que el tema está en el algoritmo, ¿no? Y por tanto va a haber que poner una serie de soluciones. Sí, usted puede desplazar la mercancía, pero tiene que hacerlo en determinadas condiciones, no solo en las condiciones más rápidas, ¿no? En que se pueda, de tal manera que se genere una carrera por parte del que distribuye la mercancía porque quiere llegar a la siguiente mercancía. No, hay unos límites que usted tiene que cumplir, que vienen por el calmado del tráfico, ¿no? Que sería la segunda de las patas y que termina en el punto del estacionamiento. Y en este punto, en el ámbito del estacionamiento, no es que haya recorrido, es que hay todo el recorrido del mundo, ¿no? Un vehículo de 5 metros, son 5 motocicletas aparcadas, son 5 motocicletas aparcadas, 10 bicicletas y 20 patinetes. Tenemos todas las capacidades para distribuir o para redistribuir todo lo que es el estacionamiento. Teniendo en cuenta que de una calle de 12 metros, 2 filas eran de estacionamiento, con lo cual a medida podemos perfectamente empezar a nivelar ese conjunto de distribución de mercancía, tecnología y estacionamiento para llegar a algún tipo de soluciones y en un plazo bastante razonable. Insisto también en la parte del calmado del tráfico. Nosotros llegamos a proponer en determinadas ocasiones que con menos de 20 km por hora
es perfectamente, si se garantiza ese menos 20 km/h, es perfectamente posible hacer una exención de la normativa de circulación. Las normas ya son, o sea, se cumple una velocidad baja y ya no tiene usted, por tanto, que someterse al principio de tengo que poner una señal aquí, tengo que poner un pintado allá. Mire usted, el desorden para el orden, ¿no? O sea, es decir, por tanto, la norma nace para, ahora que hablan tanto de la hiperregulación, nace para solucionar un problema. Cuando la velocidad es muy baja, el problema está solucionado. Por lo tanto, deje usted que los ayuntamientos tengan más capacidades para limpiar las calles, para poder ordenar mejor este tráfico de mercancías, etcétera, etcétera. Genial. La verdad es que es muy interesante esta visión. Creo que por tiempo nos toca cerrar ya y nada más agradecer a todos los participantes y quedarnos con esa frase final de Ramón. La tecnología ha traído el problema, la tecnología nos va a traer la solución. De la misma manera que hace un año estábamos muy agobiados por una crisis sanitaria y gracias a la innovación tecnológica hoy vemos la luz. Gracias a la investigación, a la innovación, al I+D. Por lo tanto, estamos viviendo, desde el punto de vista de la movilidad y de hacer ciudad, una de las etapas más interesantes de la historia. Tenemos suerte y tenemos suerte de estar participando, así que bienvenidos sean los nuevos actores que nos van a ayudar a construir una nueva ciudad, a construir un sueño para convertirlo en ciudad. Gracias.